Muy bien. Señor relator, verifique que estén todas las partes presentes. Sí, está Rodrigo Meneses, Gabriel Gallillo, Ignacio Barresi, están los tres abogados que se anunciaron. Perfecto. Perfecto. Entonces solamente faltaría que don Rodrigo Meneses activara su cámara para poder iniciar la vista de la causa. Perfecto. Bueno, siendo las 9:35, les doy la bienvenida y antes del inicio de la vista de la causa quisiera dar algunas recomendaciones y solicitudes para el normal desarrollo de la misma. Les voy a solicitar no sé qué pasó. Les voy a solicitar a los señores abogados que silencien su respectivo micrófono y que solamente los activen en aquellos casos en que corresponda intervenir a solicitud del tribunal, de manera de evitar la interrupción o la distracción por parte del tribunal o de alguno de los señores abogados. De igual forma, les voy a solicitar que mantengan siempre activadas sus cámaras y desactivados sus alarmas de respectivos correos electrónicos, redes sociales, etcétera, porque eventualmente pueden distraer al tribunal o la intervención de ustedes mismos, de los abogados que participan en esta audiencia. Está estrictamente prohibida la toma de fotografías o la grabación de esta audiencia. Esta vista de la causa está siendo grabada íntegramente y posteriormente se va a subir un registro de logrado en el audio en el sistema de gestión de causas. En consecuencia, van a poder tener acceso a todas y cada una de las intervenciones que se vaya a realizar. De igual forma, les voy a solicitar a los señores abogados que intenten que en el lugar donde se encuentran realizando sus respectivas audiencias no ingresen ni salgan personas porque nos distraen y distraen también la intervención de los colegas. Si existe algún tipo de impedimento técnico, nosotros vamos a proceder a suspender la audiencia e intentar en lo posible solucionar ese imperfecto técnico inmediatamente. Si por alguna razón no es posible solucionarlo, vamos a suspender esta vista de la causa y la vamos a tener que reanudar en la oportunidad en que ese desperfecto o inconveniente sea solucionado. El tribunal siempre va a observar que se mantenga el derecho a defensa. En consecuencia, si es que ocurre alguna situación imprevista, vamos a tomar las medidas jurídicas del caso. Les hago presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra prohibida la vista de la causa hacer lectura de defensas escritas estas contenidas en formato físico o digital. Se deja constancia para todos los efectos legales que el tribunal se instala con el ministro Iván Hunter, que lo preside, quien habla en estos momentos, la ministra Sibel Villalobos y el ministro Jorge Retamar. Siendo las 9:37, vamos a dar por iniciada la vista de la causa R22-2020, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén con la Cueva de la región de Aysén. El tribunal solicita a las partes que se individualicen con su nombre completo, RUT, y parte a la que representan, comenzando por la parte del reclamante. Buenos días. Active su micrófono, por favor, señor abogado, para que pueda. Perdón. Buenos días, señor presidente. Comparece por la parte reclamante el abogado Rodrigo Hernán Meneses Tapia, cédula nacional de identidad 13.261.983-2, con domicilio y forma de notificación ya conferida en autos. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamante. Por la reclamada, buenos días. Buenos días, su señoría. Por la parte reclamada, el abogado Gabriel Gallillo Palma, en representación del Servicio de Evaluación Ambiental y también de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén. Mi ruta es el 16320-552-4. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de la parte reclamada. Por el tercero independiente, buenos días. Gracias, señor presidente. Ilustre tribunal, por el tercero, Sociedad Minera Cerro Esperanza, SPA, comparece el abogado Ignacio Zacarías Barraviren, RUT 12293842-5, con poder y forma de notificación ya señalado en estos autos. Muchas gracias. El tribunal informa a las partes que que un registro de esta audiencia será incorporado en el sistema de gestión de causas.
Actuará como relator el señor José Hernández Riera. De igual forma, nos asistirá en el soporte técnico nuestro ingeniero informático, don Javier Subiabre, y estará presente también la periodista del tribunal, señorita Bárbara Cox. Señor relator, ¿puede dar cuenta de una resolución que hemos dictado antes del inicio de la vista de la causa, por favor? Sí, recién se presentó un escrito hace unos 25 minutos atrás del SEA, reclamada, al escrito de Fojas 2586 de la reclamada, téngase presente. Muchas gracias. Claro. Perfecto, muchas gracias, señor relator. El tribunal reserva a las partes la posibilidad de interponer recursos que estimen convenientes en contra de esa resolución. Señor relator, puede comenzar su relación. Gracias, señor vicepresidente. A Fojas 1 y siguientes, don Rodrigo Meneses Tapia, en representación convencional de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, en contra de la cueva de la región de Aysén por la dictación de la resolución exenta número 35, de 19 de junio de 2020, que resolvió rechazar su solicitud de invalidación del artículo 53 de la Ley 19.880, hecha respecto de, en primer lugar, la resolución exenta número 30, de 8 de marzo de 2018, del director regional del CEA de Aysén, que rechazó la solicitud de apertura del proceso PAC en la evaluación ambiental de la DIA del proyecto Prospección Minera Santa Teresa. Y segundo, la resolución exenta número 97, de 13 de noviembre de 2018, de la cueva de Aysén, que calificó ambientalmente favorable dicho proyecto. Este proyecto pretende realizarse a 36 kilómetros de Villa Mengual y a 150 kilómetros al norte de Coyhaique, región de Aysén, y consiste en la perforación de hasta 9.738 metros lineales de sondajes de prospección minera de tipo diamantina, para lo que construirá y habilitará 97 plataformas de sondajes, ocupando 1,45 hectáreas, además de 16,7 kilómetros de caminos o huellas de acceso a plataformas, y un campamento provisorio para 20 personas que ocupará 0,15 hectáreas. De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, que rolan a Fojas 384 y siguientes sobre la evaluación ambiental, y a Fojas 1803 y siguientes sobre la solicitud de invalidación, en lo que interesa estrictamente el caso consta, primero en el expediente de evaluación ambiental, a Fojas 384 y siguientes, la DIA del proyecto, a Fojas 1051, la resolución de admisibilidad, a Fojas 1057, 1059, 1061 y 1063, los oficios a los ABK, solicitando los informes y pronunciamientos pertinentes sobre la DIA, a Fojas 1106 y siguientes de Xara, a Fojas 1118, solicitud de apertura del proceso PAC hecha dentro del plazo por la reclamante, por otras 2 personas jurídicas y por 3 personas naturales, a Fojas 1284, resolución exenta número 30, de 8 de marzo de 2018, del CEA de Aysén, que rechazó la solicitud de apertura del proceso PAC, a Fojas 1306 y siguiente, adenda del proyecto, a Fojas 1475, oficio a los AECA solicitando informes y pronunciamientos sobre la adenda, a Fojas 1492 y siguientes, y XARA complementario a la adenda, a Fojas 1506 y siguiente, adenda complementaria, a Fojas 1583, oficio a los AECA solicitando informes y pronunciamientos sobre la adenda complementaria, a Fojas 1592 y siguiente, el informe consolidado de evaluación que recomienda la aprobación del proyecto, a Fojas 1710 y siguiente, el acta de evaluación del proyecto, y a Fojas 1720 y siguientes, la resolución exenta número 97, de 13 de noviembre de 2018, de la cueva de Aysén, que calificó ambientalmente favorable el proyecto. En el expediente de la solicitud de invalidación, a Fojas 1813 consta el recurso de reposición y el subsidio jerárquico, ambos del artículo 59 de la Ley 19.880, interpuesto por la Asociación Social y Cultural Aysén Reserva de Vida en contra de la resolución exenta número 30 de 8 de marzo de 2018 del CEA de Aysén, que rechazó la apertura de un proceso PAC en el marco de la tramitación de la DIA del proyecto. A Fojas 1827, la resolución exenta número 168 de 22 de mayo de 2018 del CEA de Aysén, que resuelve rechazar el recurso de reposición y elevar copia de los antecedentes al director ejecutivo del CEA. A Fojas 1865, resolución exenta número 1007 de 22 de agosto de 2018 del director ejecutivo del CEA, que resuelve rechazar el recurso jerárquico. A Fojas 1875, la solicitud de invalidación de 26 de junio de 2019, presentada entre otros por la reclamante respecto, en primer lugar, como se dijo antes, de la resolución exenta número 30 de 8 de marzo de 2018 del CEA de Aysén, que rechazó la solicitud de apertura de un proceso PAC, y en segundo, de la resolución exenta número 97 del 13 de noviembre de 2018, la cueva de Aysén, que calificó ambientalmente favorable el proyecto. Fojas 2049,
consta la resolución exenta el número 62 de 1 de agosto de 2019 de la Cueva de Aysén, que resuelve iniciar procedimiento de invalidación y confirió traslado al titular. A FOJA 2064, el titular, que para entonces estaba declarado en quiebra, evacuó el traslado. A FOJA 2072, por resolución exenta número 35 de 19 de junio de 2020, se resolvió rechazar la solicitud de invalidación, y esta es la resolución que se reclama en autos. Respecto a los antecedentes de la reclamación judicial como tal, el expediente judicial de autos consta a FOJA unisiguiente que la reclamante interpuso el recurso de reclamación del artículo 17, número 8 de la ley 20.600. A FOJA 335, el tribunal lo admitió a trámite y solicitó informe a la reclamada, así como copia autentificada de los expedientes administrativos y de evaluación ambiental, los expedientes administrativos de evaluación ambiental y de invalidación. A FOJAS 347, la reclamada evacuó informe a través del director ejecutivo del SEA y acompañó copia autentificada del expediente administrativo. A FOJAS 2100, el tribunal tuvo por evacuado el informe y ordenó pasar los autos al relator. A FOJA 2101, el relator certificó estado de relación. A FOJA 2112, decretó autos en relación y se fijó la vista de la causa para el 6 de octubre de 2020 a las 9:30 horas por videoconferencia. A FOJAS 2103 compareció el señor José Barrios Bustos, abogado en representación del actual titular del proyecto, Sociedad Minera Cerro Esperanza S.p.A., y solicitó hacerse parte como tercero independiente o en subsidio como tercero coadyuvante en la reclamada. A FOJAS 2130, las partes solicitaron suspensión de la audiencia decretada a la que adhirió el actual titular del proyecto. A FOJAS 2132, el tribunal resolvió tener al titular como tercero independiente y a FOJAS 2132 accedió a la suspensión solicitada. A FOJAS 2134 se reanudó el procedimiento y se fijó audiencia de alegatos para el día de hoy. ¿Cuáles son los argumentos de la reclamante? La reclamante solicitó que se deje sin efecto la resolución reclamada, que se acoja a la solicitud de invalidación y que se ordene retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a una instancia previa a su calificación ambiental, con el objeto de que se realice el proceso PAC con expresa condena en corte. Basó sus pretensiones en los siguientes argumentos. Primero, que la resolución reclamada es ilegal porque mantiene la aplicación de una interpretación restrictiva del artículo 30 bis de la Ley de Bases del Medio Ambiente y el artículo 94 del reglamento del CEIA, que se basaría en que la regla general en las vías es que no exista PAC y que la excepción es que exista porque esta debe ser solicitada en plazo y forma y además debe determinarse si el proyecto genera beneficios sociales y genera cargas ambientales en localidades próximas, de acuerdo con el listado de tipologías del artículo 94 del reglamento del CEIA. Indica que esta interpretación sería contraria al principio pro participación. A su juicio, la interpretación extensiva es la correcta, que ya ha sido aplicada por la Sententísima Corte Suprema en sentencia de apelación del recurso de protección causa ROL 55.203 de 2016, donde se sostiene que la regla general en las vías es que exista proceso PAC cuando se solicita en plazo y forma, pues un proyecto siempre genera beneficios sociales y siempre genera cargas ambientales, y que el listado de tipologías del artículo 94 del reglamento no es exhaustivo, sino ilustrativo, al haberse eliminado en su tramitación el adverbio únicamente. En segundo lugar, indica que el artículo 30 bis de la ley 19.300 no establece la fórmula que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación como requisitos copulativos, y que la decisión de apertura de PAC no es discrecional, sino reglada, porque si bien el artículo 30 bis de la ley 19.300 en su primer inciso dice podrá, en su segundo inciso dice deberá. Un tercer argumento es que es ilegal la interpretación restrictiva del criterio de localidades próximas, pues si bien no existen dichas localidades en la proximidad física del proyecto, debe aplicarse la definición del artículo 7 del reglamento del CEIA para analizar los desplazamientos, dinámicas y demás usos y actividades, sean sociales, económicas, culturales, recreacionales, medicinales, etc., desarrolladas en el territorio. En ese sentido, indicó que el proyecto está a medio camino en la única ruta que une Villa Amengual y La Tapera, e ignora a sus habitantes, así como a otros habitantes cercanos al predio donde se ejecutará el proyecto, sobre todo en sus comunicaciones terrestres. Pues el titular presentó un plan de contingencia para circulación por ruta X511 y caminos vecinales, y un plan de emergencia para control de incidentes en ruta X511 y caminos vecinales. Por último, añadió que el descarte fundado de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 no hace improcedente la PAC, pues tal descarte solo haría aplicable la base del artículo 30 bis de la ley 19.300, es decir, el ingreso por día. A su turno, la reclamada solicitó que se rechace la reclamación de autos con empresa condena en costas basada en los siguientes argumentos. En primer lugar,
La resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho en cuanto no resultaba procedente la apertura de un proceso PAC durante la evaluación del proyecto. En el presente caso, sostiene que eso obedeció a que, de conformidad al artículo 30 bis de la ley 19.300, se determinó que el proyecto no generará cargas ambientales, cuanto no generará ningún beneficio social ni ocasionará externalidades ambientales negativas a los habitantes de las localidades próximas, ya que se refiere a un proyecto destinado a realizar un programa de sondajes que por su naturaleza no tiene por objeto satisfacer necesidades básicas de la sociedad. En consecuencia, tampoco existiría ilegalidad en la resolución de calificación ambiental. En segundo lugar, indican que el desarrollo del concepto de carga ambiental se encuentra igualmente en el artículo 94, inciso séptimo del reglamento del CIA, por cuanto no bastaría solamente con que un proyecto genere externalidades ambientales negativas, sino que además se requiere que afecten a localidades próximas al proyecto y que el proyecto esté destinado a producir beneficios sociales. De manera que, faltando cualquiera de estos requisitos, no operaría la hipótesis de que un proyecto genere cargas ambientales. En este sentido, se indicó que la enumeración que realiza el reglamento, si bien no tiene un carácter taxativo, sino que enunciativo, se sigue un criterio de satisfacción de una necesidad básica de la comunidad y que puede ocasionar externalidades negativas al medio ambiente en las localidades próximas. En tercer lugar, en cuanto a los beneficios sociales, el SEA indicó que corresponde a una cuestión de mérito que debe relacionarse con la satisfacción de necesidades de carácter colectivo y que este beneficio debe ser directo y no difuso o indirecto. Agregó que, en el presente caso, las prospecciones mineras sometidas a evaluación ambiental constituyen un riesgo económico, pues existe una alta probabilidad de que la actividad arroje inexistencia o falta de mineral necesario para proceder a la explotación. Por ello, bajo ningún respecto, podría considerarse como un beneficio desde el punto de vista empresarial, ni menos desde el punto de vista social. En cuarto lugar, respecto a las externalidades negativas del proyecto, el SEA sostuvo que fueron descartadas con base en que durante la evaluación se determinó que no existen localidades próximas a este, pues las existentes están fuera de su área de influencia. En específico, indicó que las prospecciones mineras se realizarán en el distrito minero de Santa Teresa, aproximadamente a 36 kilómetros de Villa Amengual y 150 kilómetros al norte de la ciudad de Coyhaique. En consecuencia, el proyecto no estaría destinado a satisfacer necesidades básicas de la comunidad. En último lugar, se indicó que la jurisprudencia emanada de la excelentísima Corte Suprema en causa rol número 197 de 2019, en que el reclamante apoyaría su recurso, tiene efecto relativo aplicable solo a ese caso. Agregó que en dicha sentencia el máximo tribunal falló pensando que se realizaría extracción de mineral en circunstancias que se trataba de un proyecto de prospección minera destinado a reducir las incertidumbres geológicas para contar con una mejor precisión y calidad de las estimaciones de recursos mineros. Lo mismo sucede en el proyecto de autos, en que mediante la RCA se determinó que el proyecto no genera beneficios sociales directos para las comunidades próximas. Eso es todo, señor ministro presidente. Muchas gracias, damos por terminada la relación. Les señalo lo siguiente a los señores abogados. Nosotros, evidentemente, que respetamos de modo absoluto la libertad que tiene cada uno de los abogados de plantear sus alegaciones y defensa en esta vista de la causa. Eso no le cabe discusión. Pero tengan presente que los argumentos nosotros ya los tenemos incorporados en el expediente en las respectivas alegaciones escritas. Por lo tanto, a lo que los invitamos y les sugerimos como tribunal es que en esta vista de la causa pueden hacerse cargo quizás de las alegaciones que se hayan incorporado en esos escritos y que no hayan tenido oportunidad de contradecir o debatir, o de algún aspecto nuevo que surja dentro de las alegaciones, con el fin, evidentemente, de recortar los tiempos que se tienen asignados. Pero vuelvo a insistir, el tribunal respeta total y absolutamente la libertad que tiene cada letrado en desarrollar su defensa. Bueno, conforme lo anunciado por la parte reclamante, representada por el abogado don Rodrigo Meneses Tapia, tiene sus 30 minutos para alegar. Tiene que activar su micrófono, recuerda. Con la venia del señor presidente, alego nuestros autos en representación de la corporación privada para el desarrollo de Aysén, parte reclamante, ¿cierto? En contra de la resolución exenta 35 del 19 de junio del 2020, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén. Dicho acto administrativo, señoría ilustre, necesariamente deberá ser dejada sin efecto y en su lugar debiera acogerse la invalidación intentada por mi representado respecto de las resoluciones exentas 30 del 8 de marzo del 2018 y 97 del 17 de noviembre del año 2018,
ordenando retrotraer, ¿cierto?, el procedimiento a una instancia previa a la calificación ambiental que permite desarrollar una etapa de participación ciudadana requerida en tiempo y forma como fue solicitada y que consideramos es del todo legal. Tal como hemos sostenido anteriormente, nuestro sistema jurídico reconoce un derecho a la participación ciudadana y no una mera pretensión como intenta argumentar la parte reclamada. En dicho sentido, el Estado tiene un deber de respeto, de promoción, de fomento, de facilitación de este derecho. Y esto tiene ciertas implicancias. La primera de ellas es que, aplicada esta definición a el caso concreto, creemos que no es posible que la participación ciudadana sea considerada como una excepcionalidad en la evaluación ambiental de proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental a través de una declaración de impacto ambiental. Ya que tratándose de un derecho, no puede sino entenderse que este constituye la regla general, pudiendo, por cierto, limitarse, ¿cierto?, con la concurrencia de los requisitos que establece la ley. En igual sentido, su señoría ilustre, a nuestro juicio, los artículos 30 bis de la ley 19.300 y 94 del reglamento de sistema de evaluación de impacto ambiental no pueden ser vistos sino como normas de habilitación para la apertura de instancias de participación ciudadana. Al contrario, dichas disposiciones deben de operar como normas que en determinadas circunstancias definen limitar el derecho de participación, que por lo demás constituye un principio estructural del derecho ambiental. Una segunda implicancia radica en la carga de la prueba, ya que aquellas circunstancias que permiten limitar el derecho a la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, apoyados en el principio precautorio, significa que es el titular del proyecto, a través de las declaraciones, ¿cierto?, de impacto ambiental, quien debe aportar los antecedentes necesarios que permitan o justifiquen que dicho proyecto de actividad no es susceptible de generar cargas ambientales, ¿cierto?, para las comunidades próximas. En tercer orden, una tercera implicancia dice relación sobre el concepto de cargas ambientales, precisamente, de un proyecto de actividad, ya que según este razonamiento, ¿cierto?, la participación ciudadana será del todo procedente y obligatoria en tanto derecho, cuando el proyecto de actividad, ¿cierto?, sea susceptible de generar cargas ambientales o externalidades negativas, impactos ambientales, incluso riesgos que puedan afectar a las comunidades próximas. Por último, concebir la participación ciudadana como un derecho, además de ser un principio estructural, ¿cierto?, del derecho ambiental, es un argumento fundamental para considerar que su negación, ¿cierto?, constituye un vicio esencial del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, motivo por el cual se ha de justificar, ¿cierto?, la invalidación de los actos administrativos ya señalados. Dicho lo anterior, señoría ilustre, quisiera centrar el presente alegato en tres aspectos fundamentales. Primero, la participación ciudadana como derecho, ¿cierto?, cuya justificación en el sistema de evaluación de impacto ambiental se relaciona con los impactos ambientales que un proyecto de actividad sea susceptible de ocasionar. En segundo término, quisiera referirme respecto al beneficio social al que se refiere el artículo 30 bis de la ley 19.300 y el 94 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por último, respecto al proyecto específico, prospección minera, ¿cierto?, proyecto Santa Teresa, si es susceptible de generar cargas ambientales sobre las comunidades o grupos humanos acerca de su área de influencia. Respecto al primer punto, señor ilustre, como hemos dicho, el derecho a la participación en la normativa ambiental vigente, ¿cierto?, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El deber del Estado, ¿cierto? Disculpe, colega, lo que pasa es que su micrófono es muy sensible, al parecer, algún movimiento que está haciendo usted, y me dicen desde el streaming que genera acople del
Así que le voy a pedir ahí que quizás acomode mejor acomode mejor sus cosas para evitar el sonido. Intentaré que no. Eso, por favor. ¿Ya? Sí. Bueno, señalaba, ¿cierto?, que el derecho a la participación ciudadana, ¿cierto?, la normativa ambiental vigente, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Es el deber del Estado que este derecho no sea afectado, ¿cierto?, y tutelar la preservación de la naturaleza. Como consecuencia de aquello, ¿cierto?, la participación ciudadana ha de ser funcional y coadyuvar a el objeto propio de este sistema de evaluación de impacto ambiental, en tanto herramienta de gestión que busca precisamente, en términos generales, evitar, prevenir daños al medio ambiente relacionados con la construcción, operación o incluso cierre de proyectos o actividades. Basta recordar, señor ilustre, el importante antecedente interpretativo que se encuentra presente en el mensaje con el que el presidente de la República inicia la tramitación de la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, que en lo pertinente, ¿cierto?, reconoce que el primer objetivo de la actual ley, abro comillas, es darle un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucional que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Señala además, ¿cierto?, que por ello la ley no solo contempla una institucionalidad que se considera la más adecuada, sino que un sinnúmero de instrumentos o herramientas tales como el sistema de evaluación de impacto ambiental, las normas de calidad ambiental, los planes de manejo de recursos, los planes de descontaminación, etc. Toda esta institucionalidad tiene por objeto que no se produzcan alteraciones o efectos ambientales de carácter negativo sobre el medio ambiente. Se establecen como herramientas de gestión ambiental las que se estiman más adecuadas para la consecución de tal objetivo y que igualmente se encuentran regidas por derechos y principios que subyacen a esta normativa, entre ellos, ¿cierto?, la participación ciudadana. Como lo reconoce el propio profesor Jorge Bermúdez, el objetivo del derecho ambiental está constituido, abro comillas, por la protección del bien jurídico medio ambiente, definiendo el derecho ambiental en su en su libro Fundamentos del Derecho Ambiental, edición universitaria de Valparaíso, segunda edición, año 2014, en su página 35, abro comillas, como el conjunto de disposiciones que tienen por objeto la protección de los elementos de patrimonio ambiental, con el fin de asegurar las condiciones que permitan la subsistencia humana y la mejora de la calidad de vida de las personas, así como de las generaciones futuras. De igual modo, los señores Soto y Costa, igualmente citados en el reclamo intentado por esta parte, citando a Esteve Pardo y a Astorga, agregan lo siguiente respecto al objetivo de la normativa ambiental. Abro comillas. Esteve Pardo considera la gestión del riesgo como uno de los paradigmas del derecho ambiental, expresando que el derecho al medio ambiente es una regulación y gestión de riesgo que se explica y encuentra su sentido en este modelo de sociedad postmoderna en la que estamos instalados y que se ha dado en llamar la sociedad del riesgo. En la misma línea, Astorga señala que vivimos en una sociedad del riesgo, en la cual el rol de las normas ambientales corresponde fundamentalmente al establecimiento de niveles de seguridad, lo que tiene por objeto evitar la exposición del daño. Como se aprecia, su señoría ilustre, a través de estas citas, el objetivo central y principal preocupación de la normativa ambiental siempre va a estar constituido por la protección ambiental, por evitar que el medio ambiente sea afectado, constituyendo conceptos centrales de dicha normativa, los de impacto ambiental, daño ambiental, riesgo, ¿cierto? Y que en relación con dicho objeto, ¿cierto?, se ha de articular y desarrollar la participación ciudadana, el derecho a la participación ciudadana. Cabe tener presente además, señor ilustre, que nuestro legislador, definiendo el principio participativo, ha reconocido en el mensaje 387-324 del excelentísimo señor presidente de la República, abro comillas,
que para lograr una adecuada protección del medio ambiente se requiere la concurrencia de todos los afectados en la problemática. Por ello, el principio de participación ciudadana se encuentra presente en todo el desarrollo del proyecto. Por último, no puede olvidarse que lo anteriormente expuesto, señoría ilustre, se materializa además en dos normas específicas y de igual importancia que son obviadas en el razonamiento de la parte reclamada. Cabe recordar que de conformidad con lo prescrito por el artículo 4 de la Ley 19.300, en el cual se reconoce el deber del Estado de facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente, norma que debe ser complementada además con lo prescrito por el artículo 81, letra H, del mismo texto normativo, en tanto prescribe expresamente que corresponderá al servicio fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de todos los proyectos. No obstante esto último, señor ilustre, en la práctica hemos visto que el servicio y la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén no han hecho más que obstaculizar y restringir al máximo el derecho a la participación ciudadana respecto de las declaraciones de impacto ambiental, específicamente del proyecto Prospección Minera Santa Teresa. En razón de todo lo anterior, señor ilustre, sostenemos que la construcción argumentativa que realiza la parte reclamada, y en especial su construcción respecto al concepto de carga ambiental, no armoniza con los derechos comprometidos en la discusión a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de participación ciudadana, ni tampoco con los principios propios del derecho ambiental. Perdón. Esto, señor ilustre, ya que se realiza una interpretación del todo restrictiva de la normativa, ¿cierto? Dándole preeminencia a los beneficios sociales que un proyecto de actividad pueda generar. Y además, considerando los beneficios sociales de un proyecto como un requisito copulativo necesario y determinante para acceder a la realización de un proceso de participación ciudadana. En efecto, su señor ilustre, la participación ciudadana en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, además de un derecho en sí mismo, constituye también un elemento central para propender a los objetivos fundamentales de la normativa ambiental en general y del sistema de evaluación ambiental, de calificación de impacto ambiental en particular. Considerar los beneficios sociales o igualarlos al mismo nivel de los impactos o riesgos, en nuestra opinión, no tiene cabida. No puede tolerarse, señor ilustre, que, como ocurre en la especie, un proyecto que resulta incuestionablemente susceptible de ocasionar impactos ambientales y que por ello obviamente ha de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, no sea objeto de participación ciudadana o de un proceso de participación ciudadana bajo el único argumento de que no genera beneficio social para las comunidades locales. Como hemos señalado ya, su señoría, extensamente a través de nuestro reclamo, tanto la doctrina, ¿cierto?, como la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema han resuelto que el elemento central y esencial de las cargas ambientales está constituido por los efectos ambientales negativos, los impactos ambientales y los riesgos que un proyecto de actividad sea susceptible de generar. El beneficio social, en este sentido, es abordado de una manera secundaria, a través de un segundo plano, que decae frente a la susceptibilidad de impactos que el proyecto pueda generar. En este punto, señor ilustre, resulta útil referir algunas definiciones que la doctrina refieren respecto al concepto de carga ambiental. En este sentido, la profesora Dominique Hervé, a propósito del concepto de justicia ambiental, nos entrega una primera línea o señal que apunta lo ya señalado anteriormente, al distinguir expresamente el concepto de carga ambiental de beneficio ambiental. Abro comillas. Por justicia ambiental se entenderá la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad,
considerando en dicha distribución el reconocimiento de la situación comunitaria y las capacidades de tales personas y su participación en la adopción de decisiones que los afectan. De una forma aún más específica también, o más directa, el profesor Mirosevic Verdugo conceptualiza las cargas ambientales como los efectos o impactos ambientales no deseados sobre un grupo de la población, producto de la realización de un proyecto o actividad. Tal parece haber sido la mirada que el Ejecutivo tenía respecto a dicho artículo durante la tramitación legislativa en el Congreso, ¿cierto? Que incluso la expresión de la actual ministra del Medio Ambiente, Ana Lía Uriarte, señalaba que no es interés llevar a la participación ciudadana a aquellos proyectos que no generan un impacto o carga negativa a la ciudadanía ambientalmente hablando. Lo que interesa es llevar a la participación ciudadana a aquellos proyectos que, aunque produzcan beneficios sociales, generen cargas negativas. Insisto, dejar afuera aquellos proyectos que están con declaración de impacto ambiental, pero que no generan una carga ambiental. En cambio, se estimó dejar sometidos a la participación ciudadana aquellos proyectos que implican cargas ambientales negativas. Como se advierte, las cargas ambientales, señor Ilustre, no se refieren a la presencia copulativa de beneficios sociales ni de cargas ambientales, como erradamente lo sostiene la parte reclamada. Las cargas ambientales, según este razonamiento, corresponden a los efectos, alteraciones, impactos negativos que el proyecto pueda generar sobre una determinada comunidad. Lo que ha requerido o lo que ha querido demostrar la normativa es asegurar la participación ciudadana respecto de las declaraciones de impacto ambiental, respecto de aquellos proyectos que sean susceptibles de generar impactos negativos sobre las comunidades o grupos humanos en su área de influencia, sin que sea necesario limitar la participación ciudadana con la exigencia que habrá de concluir cumulativamente beneficios sociales. Este criterio sostenido por la reclamada, su señoría, no hace sino privar de participación ciudadana a los proyectos como el de la especie, que únicamente podrían ocasionar impactos a los habitantes de dichas localidades o a de las zonas aledañas. El criterio sostenido por la reclamada limita la participación ciudadana perdón, el criterio sostenido por la parte reclamada limita la participación ciudadana precisamente en aquellos casos extremos en los que resulta del todo necesario garantizar la debida cautela del derecho a la participación. Respecto al segundo punto, señor Ilustre, que tiene que ver con el beneficio social al que se refiere el artículo 30 bis de la ley 19.394 del reglamento de evaluación de impacto ambiental, la reclamada ha intentado o ha rechazado la solicitud de invalidación intentada por esta parte, argumentando que la especie no concurre en los requisitos cumulativos necesarios para entender que el proyecto pueda generar cargas ambientales. Y por ende, no es procedente, ¿cierto?, acceder a una apertura de instancia de participación ciudadana respecto de la declaración de impacto ambiental. En particular, señor Ilustre, ha aseverado que la especie no concurre el requisito del beneficio social del proyecto de actividad, entendiendo el beneficio además de un modo extremadamente restrictivo, asociándolo únicamente a la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad. Lo anterior resulta de toda claridad con la sola lectura del informe evacuado en autos por la parte reclamada, donde expresamente señala, abro comillas, de la lectura del inciso anterior, refiriéndose al inciso séptimo del artículo 94 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, es posible concluir que el legislador quiso limitar los proyectos que generan cargas ambientales, es decir, exige que copulativamente generen externalidades ambientales negativas en localidades próximas y al mismo tiempo beneficios sociales, entendiendo por estos los que tengan como objetivo la satisfacción de necesidades básicas de la población, entendiendo por estas como aquellas que son asociadas al abastecimiento de energía, transporte y conectividad, agua potable, saneamiento y otras especies de similares características. Bajo esta concepción, solo sería procedente entonces acceder a una instancia de participación ciudadana tratándose de proyectos que
siendo susceptibles de generar externalidades negativas para las comunidades, ¿cierto? Su objetivo sea la satisfacción de necesidades básicas de la población, privando de participación ciudadana no solo a una gran mayoría de proyectos o actividades susceptibles de generar impactos ambientales negativos, sino que de importantes proyectos y significativos impactos ambientales. Estamos hablando, por ejemplo, de la salmonicultura y de la minería, que no tienen por objeto satisfacción de necesidades básicas de la comunidad. Como hemos señalado previamente, su señoría, la preeminencia de la reclamada en otorgar a los beneficios sociales, la importancia, ¿cierto?, que recalcan, no armoniza con los derechos y principios propios que subyacen y moldean esta área del derecho. Como hemos visto, el beneficio social que un proyecto o actividad sea susceptible de ocasionar no constituye un elemento de preocupación de la normativa ambiental en general, ni tampoco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Como hemos señalado en el reclamo, dicha preeminencia de los beneficios sociales de un proyecto o actividad tampoco ha contenido respaldo doctrinario ni jurisprudencial de la excelentísima Corte Suprema. En efecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿cierto?, expresada primero en una sentencia dictada con fecha 16 de marzo del año 2017 en Autos Roll 55-203 del año 2016, y la sentencia dictada con fecha 15 de marzo del 2019 en el Autos Roll 197 de 2019. En tercer lugar, sumado a la reciente sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el Autos Roll 12.567 de 2020, confirmada por la sentencia de la Corte Suprema del año de fecha 16 de septiembre del 2020 en el Roll 104.408-2020, que se contrapone categóricamente con la trascendencia y preponderancia que la reclamada intenta señalar respecto a los beneficios sociales que un proyecto o actividad pueda generar. Al efecto, señor ilustre, permítame citar expresamente lo razonado por la excelentísima Corte en lo pertinente de la referida jurisprudencia. En el considerando noveno de la sentencia de la Corte Suprema en los Autos Roll 55-203, año 2016, del 17 de marzo del 2017, se señala, abro comillas, que a propósito de la presente controversia y analizando la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 20.417, es importante reproducir lo expuesto por la ministra del Medio Ambiente respecto de una indicación del Ejecutivo que incorpora como exigencia de los procesos de participación ciudadana que el proyecto genere cargas ambientales en las comunidades próximas. Sostuvo que no es de interés organizar un proceso de participación ciudadana para aquellos proyectos que no generan un impacto o una carga negativa a la ciudadanía, añadiendo que interesa llevar a la participación ciudadana aquellos proyectos que, aunque produzcan beneficios sociales, generen una carga ambiental negativa. Concluye que la mayoría de los proyectos generan cargas ambientales, por lo que la mayoría de las declaraciones de impacto ambiental podrán tener acceso a un proceso de participación ciudadana. A su vez, el considerando 13º, 14º y 15º de la sentencia de la Corte Suprema de los Autos Roll 197-2019 del 15 de mayo de 2019, sostiene o señala, abro comillas, que en cuanto a las externalidades negativas y según se refiere la resolución recurrida, es pacífico que el proyecto en análisis los produce. Sin embargo, en lo que refiere al concepto de beneficio social, la ley no contempla definición alguna. En consecuencia, será necesaria la aplicación de reglas de interpretación de la ley contenidas en los artículos 19 y siguientes del Código Civil, en concordancia con la historia fidedigna de la disposición legal. En este contexto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a los beneficios, entre otros, como el bien que se hace o recibe, utilidad o provecho, acción de beneficiar, citando como ejemplo extraer sustancias de una mina. Añade el mismo texto que lo social es perteneciente o relativo a la sociedad. En el considerando 15º señala que en este escenario, y conforme lo antes expresado, tratándose de un proyecto sometido a una declaración de impacto ambiental que versa sobre la forma de extracción de un mineral, es una actividad sometida al servicio de evaluación de impacto ambiental que generará, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley 19.300. Dado lo razonado por la excelentísima Corte Suprema, resulta de toda claridad, señor ilustre, que el objeto del artículo 30 bis de la Ley 19.300 y del artículo 94 del Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no es restringir la participación ciudadana únicamente a la evaluación
de declaraciones de impacto ambiental cuyos objetos de satisfacción sean las necesidades básicas de la comunidad o que generen beneficios sociales directos. A la luz de los principios que orientan la legislación ambiental, debemos sostener que lo que ha buscado el legislador, señor Ilustre, no es otra cosa que favorecer, facilitar, propender a la participación ciudadana respecto a las declaraciones de impacto ambiental de proyectos que generen impacto ambiental, sin que estos posibles beneficios sociales de que algún proyecto o actividad pudiera generar puedan ser considerados como un argumento que pueda denegar o desincentivar la participación ciudadana, cuando ésta ha sido sobre todo solicitada en tiempo y forma. En dicha línea, debe concluirse que la significancia del beneficio social que pudiera generar el proyecto o actividad pierde total trascendencia frente a la concurrencia de externalidades negativas o impactos ambientales a la hora de determinar la procedencia, ¿cierto?, de la participación ciudadana. En dicho sentido, y concordando con la doctrina que ha sido ya citada y la jurisprudencia referida, el beneficio social corresponde, ¿cierto?, a todas aquellas consecuencias que un proyecto genera un beneficio no solamente al titular del mismo, sino que de manera directa o indirecta a la sociedad completa. Así, salvo una difícil interpretación restrictiva de los beneficios sociales, tendremos como consecuencia lógica que la inmensa mayoría de los proyectos que se someten al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental tendrán esta característica. Por cuanto la revisión de las tipologías contenidas en el artículo 10 de la Ley 19.300, no encontramos ningún proyecto que no produzca, aunque sea en menor escala, algún beneficio social. Como se puede apreciar, ¿cierto?, lo sostenido por la reclamada no encuentra respaldo normativo, ni doctrinario, ni tampoco jurisprudencial. En efecto, de acuerdo con todo lo que ya hemos expuesto, señor Ilustre, no podrá sino concluirse que nos encontramos frente a un proyecto que genera en mayor o menor escala, ¿cierto?, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley 19.300, toda vez que el beneficio social del proyecto de actividad no ha de resultar determinante con el objeto de respetar o promover el derecho a la participación ciudadana desarrollado por nuestra normativa ambiental. Finalmente, respecto al tercer punto, relativo específicamente al proyecto Prospección Minera, proyecto Santa Teresa, y cómo, si este es susceptible de generar cargas ambientales sobre la comunidad o grupo humano, y respecto de su área de influencia, resulta necesario partir advirtiendo que la reclamada de la resolución exenta 35 del 19 de junio del 2020 no rechaza tanto la invalidación requerida como la solicitud de la participación ciudadana realizada respecto de la declaración de impacto ambiental del proyecto en cuestión, argumentando que el proyecto de actividad no generará externalidades negativas o impactos ambientales. Su argumento, por el contrario, ¿cierto?, sin negar que el proyecto pueda ser susceptible de generar impactos ambientales, radica en que dichos impactos no alcanzarían a las comunidades aledañas al proyecto, ya que éstas se encontrarían fuera del área de influencia del mismo. Como puede leerse del considerando 12.8 del acto administrativo reclamado, se señala que en virtud de ello, el proyecto fue sometido a un exhaustivo examen ambiental y en la especie no correspondía dar inicio a un proceso de participación ciudadana, por cuanto no se configura el concepto de carga ambiental, dado que no se encuentran acreditados ni el beneficio social del proyecto, ni las externalidades negativas relacionadas a las comunidades próximas, toda vez que no existen grupos humanos que se ubiquen en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto, en el que se emplaza ya que se emplaza al interior de un predio de mayor tamaño de uso minero, sin registrarse en él presencia de viviendas, poblaciones, comunidades o actividades residenciales que puedan ser afectadas por la aprobación del presente proyecto. Como se aprecia, el argumento de la reclamada no niega que el proyecto en cuestión sea susceptible de generar impactos ambientales, lo que hace de un modo absolutamente carente de motivación es sostener que dichos impactos ambientales no podrían afectar a las comunidades locales, toda vez que se emplazan al interior de un predio de mayor tamaño, ¿cierto?, y de uso minero, sin registrarse presencia en este predio
o en este entorno, presencia de viviendas, poblaciones, Señor abogado, actividades. tiene su tiempo cumplido, lleva más de un minuto, así que le voy a pedir que le voy a dar 30 segundos para que finalice su alegato. Gracias. Perfecto. Bueno, tendré que terminar este alegato anticipadamente, reiterando ya lo solicitado por esta parte en auto, ¿cierto? Y que se acoja en definitiva al presente reclamo, disponiendo expresamente que se deje sin efecto la resolución 35 del 19 de junio del 2020 de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén. En segundo término, acoger la solicitud de invalidación realizada con fecha 26 de junio del 2019 en contra de la resolución exenta del 30 de marzo del año 2018, y además retrotraer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la declaración de impacto ambiental del proyecto Prospección Minera Proyecto Santa Teresa a una instancia previa a la calificación ambiental con el objeto de que se realice, como estimamos de manera legal, una instancia de participación ciudadana en conformidad con lo prescrito por el artículo 30 bis de la Ley 19.300 y 94 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Lo anterior todo con expresa en contra. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato de la parte reclamante, conforme al anunciado por la parte reclamada, sus 30 minutos. Señor abogado Galleguillos, puede comenzar su alegato. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, vengo a alegar en representación de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén y también del director regional del CEADA, de la misma región, solicitando ya desde ya el rechazo del presente recurso de reclamación por no existir una acción contraria a derecho, de acuerdo a los antecedentes que pasó a exponer. En primer lugar, y previo a entrar al fondo del asunto, me gustaría referirme a la procedencia de este recurso de reclamación, ello en atención a que la solicitud de invalidación fue presentada con posterioridad o más de 7 meses después de la dictación y notificación del acto administrativo que le sirve de fundamento. Esto es la resolución 97 de fecha de 13 de noviembre del año 2018, que es la resolución de calificación ambiental del proyecto. Y ello en atención a la jurisprudencia que tanto este ilustrísimo tribunal como también la Corte Suprema en forma reciente ha adoptado y también ha adoptado en el tiempo. Y esto es que el titular del recurso ha optado por la solicitud de invalidación establecida en el artículo 53 de la Ley 19.880 y no por la invalidación impropia o que le permitiría, en este caso, interponer esta reclamación administrativa ante el Tribunal Ambiental. En dicha virtud, y esto es importante toda vez que elegir una u otra forma de impugnación a través de la invalidación, es decir, la invalidación impropia o la invalidación propiamente tal del artículo 53, determina las vías de impugnación que en ella se puede adoptar. Toda vez que respecto de la invalidación del artículo 53, o invalidación propiamente tal, solamente podría reclamar aquel interesado o perjudicado más que nada por el acto invalidatorio, situación que en este caso no ocurre, ya que, como bien sabe vuestra señoría ilustrísima, la Comisión de Evaluación rechazó la solicitud de invalidación. Y por lo tanto, el titular, si quería utilizar la invalidación impropia, ya como lo ha establecido la reciente jurisprudencia, debía haber presentado la solicitud de invalidación dentro del plazo de 30 días. En este sentido, como decíamos, la jurisprudencia más reciente de tanto de este ilustrísimo tribunal, en sentencia en causa rol del R13 del año 2020, de fecha 20 de octubre, o sea, un mes atrás recientemente, así como también el fallo de fecha 21 de agosto del 2019 en causa rol R5, confirmado también por la excelentísima Corte Suprema por sentencia de fecha 10 de septiembre de este año. Dicha sentencia rechaza la reclamación acogiendo el criterio de la invalidación propia e impropia, estimando que la invalidación que habilita para reclamar en contra del acto que rechaza la invalidación debe ser presentada dentro del plazo de 30 días, como lo hemos dicho, y en este caso ha transcurrido de sobremanera dicho plazo. Por lo tanto, no se encontraba habilitado el recurrente de estos autos para recurrir judicialmente en contra del acto, ya que no es invalidatorio. Eso como una cuestión previa a su señoría. Ahora, en cuanto al fondo del asunto, tanto de la presentación de la invalidación como de la reclamación, podemos establecer que
la cuestión debatida en este caso es la interpretación que tanto el reglamante como el SEA tienen de la obligación o la facultad que tiene el SEA de determinar un proceso de participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental. Y estimamos, obviamente, señoría, que la interpretación de la norma que realizan los reglamentos se aleja del verdadero espíritu y sentido que el legislador tuvo al decretar esta institución de la participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental. El reglamento establece, y lo hemos escuchado tanto en sus alegatos como también en su escrito, que lo preponderante para determinar la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental sería la verificación de las externalidades negativas de las comunidades próximas, dándole y prescindiendo incluso del requisito del beneficio social, ya que según su parecer sería irrelevante para el concepto de carga ambiental. Pues bien, vuestra señoría sabe perfectamente que de acuerdo a la normativa que regula la materia, la participación ciudadana en una declaración, como también señala el profesor Jorge Bermúdez, actual Contralor de la República, nos señala que la participación ciudadana en una DIA es excepcional y tiene lugar solamente cuando se den ciertas y determinadas condiciones en los términos establecidos por el artículo 30 bis y también en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el artículo 94. Pues bien, asimismo, la contraparte ha establecido en sus alegaciones y en sus escritos también que la historia fidedigna de la norma nos daría a entender que el legislador tuvo por objetivo determinar que la participación ciudadana se debe establecer prácticamente en todas las declaraciones de impacto ambiental, como dijimos, tirando a la borda el concepto de beneficio social. Pero eso no es así, señoría ilustrísima, toda vez que de la interpretación, o de la discusión de la historia fidedigna de la ley se desprende claramente que en definitiva lo que el legislador plasmó en la norma es que la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental es excepcional y que tiene dos requisitos que deben verificarse para que exista el concepto de carga ambiental. Esto es el beneficio social y, por otro lado, las externalidades negativas de las comunidades próximas. Dicha interpretación también es consistente con la actual modificación que también citó mi contradictor de la ley 19.300, que está hoy día en tramitación en el Congreso y que justamente establece la procedencia de la participación ciudadana en todas las declaraciones de impacto ambiental, bastando solamente la solicitud de la comunidad para que ella sea procedente. Modificación legal que no tendría sentido si es que la procedencia de la PAC y las declaraciones no fuese excepcional, como hoy día sí está establecido. Como hemos dicho, a nivel normativo, el artículo 30 bis de la ley 19.300 regula la materia estableciendo la facultad del director regional al señalar el concepto podrán, que podría el director regional establecer un proceso o decretar un proceso de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental que se refieran a proyectos que generan cargas ambientales para las comunidades próximas. De dicha interpretación o de dicha norma podemos establecer y confirmar estos dos requisitos. Primero, que la excepcionalidad de la participación ciudadana en la declaración de impacto ambiental y segundo, que el legislador ha entregado al director regional del SEA la competencia para examinar la concurrencia de los supuestos legales de la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental. Añade también el inciso sexto del artículo 30 bis de la ley 19.300, como dijimos, dos elementos copulativos y que son claramente copulativos. Primero, que se generen externalidades negativas en las comunidades próximas y segundo, que se presente un beneficio social. A su vez también el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que viene a materializar esta normativa establece en el inciso séptimo que se considera que se generan cargas ambientales en los literales que señala, principalmente en los literales A1, B, C, D, E, F, J y O del sistema del artículo 3 del mismo reglamento, dentro de los cuales claramente no se encuentra el literal I relativo a las prospecciones mineras. Así como también señala que podrán generar carga ambiental o generan el concepto de carga ambiental cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable y energía. Y aquí me quiero detener un poco, ya que mi distinguido colega hizo específicamente énfasis en esta situación, pero quiero recalcar que
para efectos de determinar que un proyecto genera carga ambiental, aparte de los literales que la norma ya presume que generan este concepto, lo que dice la norma es que el proyecto o actividad tenga como objetivo, ¿ya?, generar o satisfacer, perdón, una necesidad básica de la comunidad. Y por eso establece tales como el saneamiento, agua potable, energía, que indudablemente tiene por objeto satisfacer una necesidad de la comunidad. Y dicho objetivo generalmente está, o sea, más que generalmente, está establecido en las declaraciones de impacto ambiental, objetivo que obviamente un proyecto de prospección minera no tiene. El objetivo de la prospección minera es sacar un testigo de mineral para determinar si en el futuro existirá una explotación minera. No tiene por el objetivo per se tener o generar un beneficio o satisfacer una necesidad básica de la comunidad. Eso es claro, eso es prístino en este sentido. Asimismo, para la interpretación de las normas relativas a la participación ciudadana, debemos recordar también, como lo señala la jurisprudencia y también lo hizo presente mi colega, los principios de interpretación de la ley que nos señala, que están establecidos en el artículo 19 a 24 del Código Civil. El primero de ellos, el artículo 19, señala el elemento gramatical, y que nos establece que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Y en este caso es claramente establecido y en forma prístina que el artículo 30 bis, y así también como su reglamento, establecen que para que se genere el concepto, o sea, que la participación ciudadana será en una declaración de impacto ambiental, se realizará solamente cuando se genere el concepto de carga ambiental, y el concepto de carga ambiental tiene dos requisitos cumulativos que son el beneficio social y la externalidad negativa de las comunidades próximas. Por lo tanto, ante dicha pristinidad, no cabe sino que sostener que no es aplicable otra medida de interpretación. Pues bien, y a pesar de eso, el inciso segundo de este artículo 19 del Código Civil señala que para aclarar una expresión obscura de la ley podríamos recurrir a la intención o espíritu claramente manifestada en ella misma o a la historia fidedigna de su establecimiento, pero el artículo o este artículo establece que podríamos recurrir a la interpretación cuando la ley no es clara. Y en este caso, como señalamos anteriormente, para nosotros la interpretación o el sentido que todo otorga el artículo 30 bis es suficientemente claro en el sentido de establecer estos requisitos para que sea procedente un proceso de participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental. Asimismo, los reglamantes pretenden imponer la creencia que la historia fidedigna de la ley determinaría que el real espíritu del artículo 30 bis es que la PAC sería aplicable a todas las declaraciones de impacto ambiental, señalando ciertos pasajes de la discusión, obviamente, que apoyarían su tesis, pero entendemos que ello no es parte, o sea, la historia fidedigna tenemos que analizarla en el contexto de la ley también, que es otra forma, otra margen interpretativo, pero no podemos entenderlo en forma aislada, ya que en definitiva lo que quedó plasmado en la legislación es que en definitiva la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental solo es aplicable cuando se da el concepto de carga ambiental. Por lo tanto, en este caso no podríamos recurrir al concepto histórico para interpretarlo. Si nuestro legislador efectivamente hubiera querido que la participación ciudadana estuviera en todas las declaraciones de impacto ambiental, lo habría dicho de forma clara, como lo hizo en el caso de los estudios de impacto ambiental, que determinó que en todos los estudios de impacto ambiental es susceptible o es necesario abrir un proceso de participación ciudadana, lo que no ocurrió en definitiva. Finalmente, los reglamentos pretenden también instaurar el concepto de que lo excepcional y por tanto de interpretación restrictiva no ha de ser la procedencia de la participación, sino que las causales de limitación de la participación ciudadana en materia ambiental y por otro lado, que la normativa no establece un concepto ni tampoco requisitos para que sea procedente una participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental, lo que estimamos, como explicaremos más adelante, no está de acuerdo tampoco con la doctrina, ni con la jurisprudencia. Pues bien, despejado en este sentido, a nuestro entender, que la participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental es extraordinaria, debiendo configurarse los requisitos cumulativos que señala la norma,
debemos ahora abocarnos a ver si efectivamente se dan estos beneficios sociales y externalidades negativas del proyecto que nos convoca. En este sentido, y ante la imposibilidad conceptual y normativa que se ven enfrentados, los reclamantes no justifican cuál sería el beneficio social que el proyecto Prospecciones Mineras Santa Teresa generaría en las comunidades próximas, remitiéndose solamente a las sentencias de la excelentísima Corte Suprema que ha dictado la materia, las que señalan en términos generales que todas las días, y nos remitimos específicamente a la sentencia citada por el colega, que obviamente es parte fundamental de su alegación, y que dice también en relación con un proyecto de la región de Aysén, proyecto Terraza, ¿ya? Y en dicho fallo, la Corte, cuestión que no compartimos, dice que sería procedente la apertura de un proceso de participación ciudadana por el simple hecho de que todo proyecto que se someta al CIA en mayor o menor medida generaría un beneficio para la comunidad, lo cual, como hemos dicho, escapa al verdadero sentido y tenor de las normas que rigen esta institución. Que respecto, como decíamos, nos haremos cargo y también queremos, reconociendo la facultad y el poder de imperio que tienen las sentencias de la excelentísima Corte Suprema, pero también, por otro lado, reconociendo también el efecto relativo a las sentencias judiciales, que se aplica solamente al caso concreto, y ya habiendo sido citado por mi colega los párrafos y considerando de la resolución, me quiero hacer cargo de la resolución o de la sentencia en auto rol 97 del año 2019 de la excelentísima Corte Suprema, que dice en relación con el proyecto Terraza. En dicha sentencia, considerando 13º a 15º, la excelentísima Corte Suprema hace una interpretación de la participación ciudadana y de los requisitos que conforman el concepto de carga ambiental, en lo cual no compartimos evidentemente. En primer lugar, el considerando 13º, señala y hace suyo para configurar el requisito de carga ambiental ciertos conceptos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre los que define el concepto de beneficio y también el concepto de social. Citando, para efectos de los beneficios, entre otros, como el bien que se hace o recibe, utilidad o provecho y la acción de beneficiar, y también para el concepto de lo social es el perteneciente relativo a la sociedad. Pues bien, en este caso entendemos que la Corte Suprema, no compartimos, obviamente, dicha interpretación, pero esto nos devela algo importante. En primer lugar, nos devela que el fallo de la Corte Suprema, al hacer el análisis separado de la externalidad negativa y del beneficio social, reconoce que el concepto de carga ambiental está compuesto por dos requisitos copulativos, como decimos, el beneficio social y la externalidad negativa de las comunidades próximas. Ello echa por tierra el principal argumento de los recurrentes, esto es que la norma no realiza ni establece el concepto ni los requisitos de la carga ambiental. Por otro lado, y sin prejuicio, ya señalado en nuestra contestación y en los fallos referidos, el fallo referido que estamos en análisis se aplica a una situación similar a la que estamos hoy día analizando. Toda vez que es un proyecto que se presentó conjuntamente con el proyecto Santa Teresa y Caterpillar, que será visto, analizado la próxima semana, y en el cual se determinó la no aplicación de un proceso de participación ciudadana porque no se generan los conceptos de carga ambiental. Respecto del concepto de beneficio, la Corte Suprema recoge el concepto o el ejemplo que dice relación con el objeto de la extracción de minerales. Y en este caso, como podemos apreciar, una prospección minera no tiene por objeto la extracción de minerales, sino que tiene por objeto un proyecto que tiene por único objeto minimizar las incertidumbres geológicas asociadas a las concentraciones de mineral para eventualmente determinar en el futuro una explotación minera. Dicho concepto de beneficio, ¿ya? En la jerga minera está establecido para justamente la explotación de la mina y no para una prospección minera como estamos en el caso concreto. Por otro lado, también el concepto de beneficio es
acuñado, por ejemplo, en la ganadería, cuando se habla del beneficio del animal, cuando consiste en el sacrificio del animal para obtener después, posteriormente, faenarlo. Por lo tanto, el concepto de beneficio y la asimilación que realiza la excelentísima Corte a asimilarlo a un beneficio social, entendemos que está alejado de la realidad. Por otro lado, podríamos también, nuestra contraparte en su reclamación señala el fallo en su oportunidad de mina invierno, que también determinó el procedimiento de participación ciudadana en un proyecto minero, pero en dicho caso, y en esa circunstancia, es distinto al caso que estamos analizando, y también es distinto al caso del proyecto de Terraza. Estábamos en presencia de una explotación minera que cambiaba su forma de explotación. Distinto es el caso de prospecciones en que el único objetivo, como decíamos, es obtener un testigo para determinar si eventualmente existirá una explotación minera, lo cual a todas luces no genera ningún beneficio social y tampoco, como diremos más adelante, en el presente caso genera una externalidad negativa a las comunidades próximas. Respecto del concepto social, la Corte Suprema señala simplemente que, sin hacer mayor análisis, ¿ya?, que lo iguala al concepto de social y por lo tanto lo funde con el concepto de beneficio para fundamentar, entendemos que en forma errada, el concepto de beneficio social. Tampoco podemos olvidar, su señoría ilustrísima, lo señalado por el fallo en el considerando séptimo, que determina, si me permite citar para mayor precisión, que todo proyecto de inversión los produce de forma indirecta por el solo hecho de ser fuente de trabajo para la población, como los beneficios económicos para sus titulares. En este caso también, obviamente no estamos de acuerdo con la interpretación que realiza la excelentísima Corte, toda vez que si el verdadero sentido de la normativa hubiera sido que los proyectos generan carga ambiental y por lo tanto sería susceptible a una participación ciudadana en una día por el solo hecho de generar trabajo, eso se aleja también de la interpretación normativa, toda vez que todos los proyectos, y sobre todo los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, por su magnitud, generan fuentes laborales. Por lo tanto, si hubiera sido el objetivo del legislador que por el solo hecho de generar una fuente de trabajo, el proyecto debía tener participación ciudadana porque genera carga ambiental, entendemos que eso se contradice con el principal objetivo que tuvo el legislador al establecer esta participación ciudadana en una declaración. Por su parte, también la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha señalado que en relación a los proyectos que generen beneficio social, su objetivo es satisfacer necesidades de carácter colectivo a una mayor población y mucho más amplia que la afectada en forma directa, dada su localización. Es decir, el concepto de beneficio social en términos generales no está dado, como dijimos, por un beneficio directo a una persona determinada, sino que un beneficio para la comunidad toda, un beneficio para la comunidad en general. Asimismo, y poniendo en relevancia que la Corte Suprema tampoco tiene un criterio aunado en materia de participación ciudadana, podemos citar un reciente fallo de fecha 21 de septiembre del año 2020, de los autos ROL 59.782, sobre recursos de protección, que confirma la sentencia de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que en definitiva rechazó la solicitud, el recurso de protección que pretendía establecer también la participación ciudadana en el proyecto agrícola. En este caso, la Corte Suprema, sin entrar a fondo del asunto, sí rechaza el recurso de protección, por lo tanto, en este caso podemos establecer que no existe un criterio uniforme tampoco en materia de participación ciudadana, tanto en los proyectos agrícolas como en los demás tipos de proyectos. Por lo tanto, en ese sentido, estimamos que no se configura el requisito de carga ambiental, a pesar de que la misma Corte reconoce la distinción entre ambos conceptos. Y es por ello que las resoluciones recurridas obviamente no son contrarias a derecho, toda vez que las resoluciones recurridas dicen relación o se han atenido a lo que nuestra normativa hoy día nos autoriza a realizar.
Por otro lado, y en relación a las externalidades negativas de que el proyecto pueda generar, en este sentido también debemos hacer patente, y también lo hemos hecho presente en nuestro informe, que la evaluación ambiental del proyecto Santa Teresa descartó suficientemente la generación de impactos ambientales en las comunidades próximas. Y es así que, en definitiva, el proyecto fue aprobado con la unanimidad de los servicios públicos que participaron de la evaluación, y también descartando la afectación de las comunidades próximas, toda vez que dentro del área de influencia del proyecto se descartó suficientemente que ellas no eran afectadas. En este sentido, el área de influencia del proyecto se encuentra ubicado en un sector cordillerano, y por lo tanto la única familia que vivía cerca del proyecto es la familia del señor Fernando Quilín y su pareja Aurelia Vargas, las cuales durante la evaluación ambiental también se descartó suficientemente que fueran afectadas tanto en la utilización de caminos como también en la afectación a los usos ganaderos que ellos realizaban. Por lo tanto, el titular aportó toda la información durante la evaluación ambiental que no se producían los impactos respecto de esa comunidad que vivía cerca de del proyecto, del área de influencia del proyecto. Y esto es así, ya que el artículo 94 lo que nos dice que, en definitiva, para que sea procedente un procedimiento de participación ciudadana, una aclaración de impacto ambiental, deberá generarse externalidad negativa en las comunidades próximas, entendiendo por comunidades próximas aquellas que se encuentran, ubicadas en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto. Y en este sentido debemos establecer que los efectos ambientales se manifiestan dentro del área de influencia, recurriendo a la normativa establecida en los artículos 19, letra B, 1, que nos remite al artículo 18, letra D, que establece el área de influencia, limitando en este caso a los impactos eventuales que el proyecto pueda realizar dentro del área de influencia. Por lo tanto, señoría ilustrísima, queda patente en este caso que no se presentan ni los beneficios sociales ni las externalidades negativas, que son parte del concepto de carga ambiental, que hacen suficiente la necesidad de generar un proceso de participación ciudadana. Igualmente, me gustaría hacerme cargo de los planteamientos realizados por el colega en el alegato, en cuanto a que la PAC sería un derecho que se relaciona con los impactos ambientales en forma directa, y también con el deber del Estado con el objeto de salvaguardar la garantía constitucional del artículo 19, número 8 de la Constitución. Pues bien, en este sentido, debemos dejar patente que justamente es el sistema de evaluación de impacto ambiental, es la institución creada por el legislador para salvaguardar este principio o esta garantía constitucional. Y en este caso, nosotros, como institución pública, debemos abocarnos expresamente al mandato legal y constitucional que habilita la apertura, en este caso, de una solicitud de participación ciudadana en una declaración de impacto ambiental, debiendo concurrir todos los requisitos que señala la norma para la apertura de dicho proceso. Es así que las resoluciones recurridas utilizaron dicha normativa para descartar suficientemente que en el presente proyecto Santa Teresa no se producen ni impactos ambientales o externalidades negativas a las comunidades próximas, ni tampoco se generan beneficios sociales para las mismas, ya que, como hemos dicho, el proyecto de prospección minera tiene por único objeto establecer sacar un testigo de mineral para establecer una eventual futura explotación minera, lo cual se aleja, obviamente, de cualquier beneficio social que pueda tener la comunidad. Por lo tanto, señoría ilustrísima, en virtud de lo expuesto, solicito expresamente el rechazo del recurso de reclamación, solicitando la expresa condenación en contra de la parte reclamada. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato de la parte reclamada, conforme a lo anunciado por el tercero independiente, abogado Ignacio Barra, sus 15 minutos. Puede comenzar su alegato.
Gracias, señor presidente. Ilustre tribunal, con vuestra venia vengo en alegar como tercero independiente en esta causa. Como primer concepto general de mi alegato o de mi participación en esta causa, esta parte adhiere y está de acuerdo en lo que ha señalado tanto en sus escritos como en este alegato don Gabriel Gallegos por las partes reclamadas, por lo tanto, en definitiva, solamente lo damos por economía procesal, por reproducir en mi alegato y señalamos o ciertos énfasis que me interesa dejar establecidos como tercero. Porque además es la institución que mejor conoce este proceso que este tercero independiente que llegó con posterioridad a este proceso. Nosotros, su señoría ilustre, somos una empresa mediana de capitales chilenos, sociedad que después de la quiebra del proyecto, el hecho notorio de la quiebra del proyecto de la minera del Toqui, adquiere diversos activos, dentro de los cuales se encuentra esta RCA, de referido al proyecto Santa Teresa, y nos hemos abocado a lograr parar de nuevo este proyecto con lo que ha significado para la zona, con mano de obra y tratar de reversar todos los perjuicios que se produjeron por esta quiebra y por la explotación anterior realizada por otra empresa. Eso quería dejarlo establecido como un primer punto. Yo quiero hacer un énfasis en cuanto a la inadmisibilidad del recurso de reclamación en los términos señalados. Y le pido a vuestro ilustre tribunal me permita leer solo un considerando de la causa R13 2020, su sentencia en el párrafo, en el considerando 11, dice que en caso de que se trate de una solicitud de invalidación, es decir, de petición de parte, y la administración decide no invalidar, no existe la posibilidad de recurrir a los tribunales en contra de esa resolución. Más abajo señala que el plazo será de 30 días y que tratándose de un reclamo de irregularidad corresponde establecer que el plazo para interponerlo no es el de 2 años, como dice el considerando duodécimo. Y esto, fue la vía, y esto es lógico, señoría ilustre, porque la parte comparece durante el proceso. Entonces, en definitiva, no puede después de 7 meses aparecer con una invalidación de esta manera. Creo que le resta certeza jurídica. Este fallo también está considerado, o también este criterio está en la causa R5-2019 de vuestro ilustre tribunal y en la Corte Suprema 24001-2019, tal como señala mi colega Galleguillos en su escrito presentado con anterioridad. Yo quiero hacer un énfasis en lo que conocemos como el principio de congruencia. Y el principio de congruencia, en definitiva, estamos hablando del efecto condicionante de las pretensiones. Es propia de esta unión entre este proceso administrativo y jurisdiccional posterior. Y aquí yo quiero hacer una comparación clara de lo que la solicitud de invalidación fundamenta versus el reclamo que se presenta. Y yo me quiero ir a la página, respetuosamente voy a leer, le pido, señor presidente, leer de la página 20 de la reclamación, que es, y esto después va a ser otro fundamento que voy a dar para el rechazo del reclamo, que es la única referencia específica al proyecto Santa Teresa de la invalidación. En general, la invalidación y el reclamo, como también lo pudimos advertir, respetuosamente se lo digo al colega Meneses, del alegato que ha prestado hoy día, es una serie de normas y jurisprudencia, pero que nada dicen del caso concreto del proyecto Santa Teresa. Hemos asistido un poco a hemos escuchado doctrina, hemos escuchado normas, pero del proyecto Santa Teresa no existe nada. ¿Y por qué no existe nada? Porque la invalidación no existe nada respecto al proyecto específico. Y leo textualmente la única parte en donde se habla específicamente del proyecto Santa Teresa, que es en la página 20, en donde en el título, el proyecto de prospección minera Santa Teresa es susceptible de generar cargas ambientales en conformidad con lo exigido artículo 30 bis. Y uno esperaría que en ese subtítulo, más abajo, viniera por qué la corporación que hoy día reclama
exprese cuáles las cargas negativas que tiene el proyecto o de qué manera se configura, pero no ocurre nada de eso. Y se remite, dice, habla de una presunción solamente. Es la ley la que ha presumido que el proyección minera, proyecto Santa Teresa, es susceptible de generar externalidades negativas en su área de influencia. Y leo nuevamente donde dice expresamente, dice que, y para fundarlo, dice que esto es de conformidad toda vez que existe una presunción de su ejecución puede ocasionar impactos ambientales de acuerdo al artículo 10, letra I, de la ley 19.300 y el 3, letra I2 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Todos conocemos, sus señorías, dichas normativas, no las voy a repetir, pero lo que dice esa normativa es respecto a que si un proyecto va a ingresar o no a día, pero no tiene nada que ver con las cargas ambientales que está estableciendo el artículo 30 bis y el reglamento en el 94. No tiene nada que ver. Y esto es reconocido por la reclamante en su escrito. A página 22, vuelvo a repetir lo que señala. En la página 22 señala el distinguido colega en su reclamo, dice, ahora bien, no obstante, no será adecuado entregar nuevos fundamentos en instancias impugnatorias de un acto administrativo, resulta el caso tener presente, y ahí empieza a desarrollar una nueva, empieza a tratar de describir lo que él supondría que el proyecto Santa Teresa incumpliría. O sea, no lo hace en el acto de invalidación, lo hace con posterioridad, lo cual está invalidado. Ahora, tampoco lo hace claramente. Y esto tiene mucha importancia, ilustre tribunal, porque en definitiva, nosotros, uno de los objetos de invalidación es la resolución exenta número 030 del 2018, que fue la que declara inadmisible el PAC. Pero esa resolución claramente señala, y leo, permiso, se rechaza, dice, debido a que no se generan cargas ambientales, dado que el proyecto no tiene por objeto satisfacer necesidades básicas de la comunidad, no se generan externalidades negativas en las comunidades próximas, y la tipología que motivó el ingreso del proyecto de evaluación no se encuentra enumerada en el número 94 del reglamento. Pero de eso, en la invalidación no se hace cargo. Es una mera declaración de principios, doctrinas, pero no se refiere al caso concreto de mi representada. ¿Y por qué tiene importancia que se describa el caso concreto? Porque en definitiva, respetuosamente, les señalo a vuestro ilustre tribunal que ustedes están llamados a hacer justicia en el caso concreto, no en conceptos abstractos. ¿Cuál era la condición? ¿Cómo ustedes podrían hacer justicia en este caso y determinar que habían cargas ambientales si no se han individualizado, ni siquiera se dice qué tipo de proyecto es? Se habla de prospección minera, pero no se lo ubica, se señala que queda en la región de Aysén. Pero ¿cuáles son sus características? ¿Qué es lo que motivaría a que tuviese una carga ambiental o que tenga u otras características que exige el artículo 94 del reglamento? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, el tribunal puede saber si es el mismo caso de la jurisprudencia que está hablando latamente el colega, si no sabe si son los mismos hechos que el colega Galleguillo se ha visto en la obligación de especificar en su alegato? Porque en el escrito no existe, y solamente viene a darse al final del recurso de reclamación, lo cual es completamente indebido. Esta parte también quiere ser claro. En ninguna parte de su invalidación se reclama ni en contra de esto que he leído recién, ni en contra de los fundamentos de la RCA. Es donde se descarta que existan cargas ambientales. Y aquí yo hago un llamado a fallar en una resolución, obviamente, con mérito del proceso. Aquí, hoy día tenemos resoluciones claramente, que están beneficiadas por el principio de legalidad del artículo 3.
En este caso, el invalidante debiera haber tratado de desvirtuar lo que señalaba, que ni siquiera lo señala, pero tampoco dice, sino que se basa en una supuesta interpretación errónea de norma, nada más. Pero en mi caso concreto, no dice qué tipo de proyecto es, cuál es la afectación, cuál es el área. Lo tiene que salir a aclarar, y está bien que lo haga, porque además en abundancia lo hace el SEA. Yo entiendo que es así. Yo creo que este requisito no es incompatible con lo que ha señalado el SEA. El SEA dice, además, yo cumplí con la legalidad vigente. Yo cumplí, en este caso concreto, yo no tuvimos el único caso que señaló que sale en la RCA, que es esta persona, una persona que vive o dos personas que viven a 3 kilómetros del proyecto. Pero todas estas resoluciones dicen que no se generan externalidades negativas, que no se generan cargas ambientales, pero eso no está rebatido en forma alguna. Por lo tanto, esta parte, además de hacerse partícipe de lo que ha señalado el SEA, cree que es imposible, en los términos que ha planteado formalmente la invalidación, acceder a ella, porque no señala nada del proyecto y no señala cuál sería la ilegalidad específica a la cual estaría apuntando en su reclamación. Quiero también ir a la invalidación un poco y señalar que esta deficiencia también tiene relación con los requisitos del artículo 53 para que proceda la invalidación, ¿cierto? Tenemos el principio de la formalización del artículo 13 de la ley de la ley 19.880, ¿cierto? Necesita que afecte un requisito esencial. ¿Cuál es? ¿Dónde está? La no participación. Ahora entrando al fondo, hay una norma expresa que señala, y en esto los abogados los tenemos claro, el podrá es una facultad, no es una facultad indiscriminada o arbitraria, es una facultad reglada que el SEA ocupó y fundamentó en base a ciertos requisitos que estableció. Es cosa de leer las resoluciones objetadas para darse cuenta que no fue ni arbitrario ni ilegal la supuesta fallo de esta resolución, y menos que además, y con esto concluyo, la resolución que falla la invalidación se remite y repite obviamente los fundamentos que había otorgado, porque son los mismos que se dan. Es claro, su señoría ilustre, que no se dan los requisitos para que prospere una invalidación de este tipo. La reclamación obviamente tiene cierta legalidad que tampoco se incumple, y por lo tanto esta parte entiende que se debe rechazar la reclamación planteada por el distinguido colega con expresa condenación en costa, como lo han señalado. Con esto doy por concluido el alegato, ilustre tribunal. Muchas gracias. Damos por concluido el alegato del tercero independiente. Bueno, conforme lo establece la ley, pueden hacerse rectificaciones de hecho, no son contraargumentaciones ni tampoco son puntos de derecho, así que le voy a preguntar, abogado Meneses, ¿tiene alguna rectificación de hecho que formular? Tiene que activar su micrófono. Sí, señor presidente, tengo algunas rectificaciones de hecho. Primero, la Corte Suprema no ha emitido solamente un fallo, refiriéndose, como se refiere el colega acá, al proyecto de terrazas, respecto a esta materia. Son 3 fallos los que están contestes en la argumentación planteada por esta parte y que controvierten la argumentación de la parte reclamada. La segunda rectificación dice relación con con lo que señala el señor abogado del CA en cuanto a que a su argumento de la teoría impropia. Esa no ha sido materia que haya sido argumentada en sus presentaciones en esta causa, y por lo tanto consideramos que esta no es la instancia para poder realizarlas o discutirlas. Finalmente, quiero
rectificar lo señalado por el abogado Ignacio Barra, ¿cierto? En cuanto a que señala que esta parte no entrega mayores antecedentes respecto a cómo se generan los impactos o los beneficios. Y acá hay que ser claro en la materia. El titular es el que debe acompañar los antecedentes necesarios y suficientes para descartar los impactos del proyecto, y considerando lo que el titular del proyecto ha presentado para que su proyecto fuese aprobado, consideramos que es absolutamente insuficiente. Pero es una rectificación de hecho, usted está contraargumentando, por favor. A ti expresamente Eso se le es. señaló Sí, rectificación. eso es. Perfecto, muchas gracias. Por la parte del reclamada, abogado Galleguillos. No, su señoría, no tengo ninguna rectificación. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Por la parte del tercero independiente, abogado Barra. No, su señoría ilustre. Perfecto, muchas gracias. Conforme lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal tiene la facultad de solicitarle a los señores abogados que se extiendan sobre algún punto de hecho de derecho que haya sido materia de su respectiva alegato. Ministro Retamal. Sí, ministro Hunter, tengo una consulta para el colega Meneses de la parte reclamante. Señor Meneses, muy buenos días. Mire, usted en su alegato se refirió a la improcedencia del recurso de reclamación por haberse solicitado la invalidación luego de 7 meses de la dictación y notificación de la RCA, usando usted estas palabras. La pregunta que yo quisiera hacerle es la siguiente: ¿en qué fecha y de qué forma se notificó a la reclamante la RCA? O de qué, más bien dicho para usted, ¿de qué forma usted fue notificado o tomó conocimiento de esto? Y esta misma pregunta también se la voy a reiterar al colega Galleguillos. ¿En qué fecha y de qué forma se notificó a la reclamante de la RCA? Señor Meneses, por favor. Sí, inmediatamente estoy buscando la fecha exacta, pero no mucho más. ¿Tiene la respuesta a mano, señor Meneses? No, no tengo la respuesta a mano, señoría. Bien. ¿De qué manera se enteraron entonces? Si es que no tiene la fecha, ¿de qué manera se enteraron ustedes como reclamantes? Es que tengo entendido que acá no recibimos una notificación respecto de lo que usted señala. ¿Ya? ¿Pero de qué manera tomaron conocimiento entonces? Eso no lo tengo claro en este momento. Ya, muchas gracias. Reitero la pregunta entonces para el colega Galleguillos. ¿En qué fecha y de qué forma se notificó esta RCA? Su señoría, la RCA en este caso se notificó al titular del proyecto, ¿ya?, a través de una notificación con fecha 14 de noviembre del año 2018, ¿Ya? y para el resto de los intervinientes, como es un procedimiento electrónico, la norma establece que se notifica, o el conocimiento que toman las demás partes del proceso, los terceros, es a través de la publicación de la resolución de calificación ambiental en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en el expediente electrónico del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, ahí se recibe situación que los reclamantes, yo creo que tenían, obviamente, una presunción, pero ellos habían sido parte del proceso de solicitud de una
de participación ciudadana, ellos de hecho presentaron solicitudes de reposición con jerárquico en subsidio en su oportunidad, ¿ya? Y como le explicaba anteriormente, en este caso fueron 3 proyectos que se presentaron al unísono de prospecciones mineras, y en el caso del proyecto Terraza, con posterioridad a estos recursos jerárquicos, una organización de Puerto Ibáñez presentó un recurso de protección. Y ese fue el recurso de protección que sirve de base del recurso de reclamación que posteriormente ellos presentaron, porque en este caso ellos presentaron también en los otros 2 proyectos, presentaron solicitudes de participación ciudadana, pero fueron rechazadas. Y sabiendo y conociendo una vez el fallo de la Corte Suprema, en esa instancia recién se presentó esta solicitud de invalidación respecto de los proyectos Santa Teresa y Catterfield, ¿ya? Por lo tanto, nosotros presumimos que los reclamantes en este caso siempre supieron de las resoluciones, pero y deben saberlo en virtud de la notificación que se realiza en el expediente electrónico del expediente electrónico del proyecto, toda vez que estamos hablando de terceros del proyecto y no del titular, ¿ya? Pero no hay una notificación expresa a todas las personas, por así decirlo. Pero esto se publica usted señala en el expediente electrónico, ¿no? En el expediente electrónico. Ya, Y un muy bien. expediente público. Y esto está publicado con fecha, si vemos el expediente, con fecha 14 de noviembre del año 2018. Okay. Muchas gracias a ambos De nada. por su respuesta. No tengo más preguntas, colega. Muchas gracias. Ministra Villalobos, ¿alguna pregunta? No, señor presidente, no hay preguntas por esta. Muchas gracias. Yo tampoco estimo necesario preguntas, por lo tanto, siendo las 11 con 15 minutos, vamos a dar por concluida la vista de la causa. Agradezco la participación de todas las partes y les deseo una buena jornada. Gracias, señor presidente. Ilustre Muchas gracias, tribunal. Julia. Me despido. Hasta luego. Gracias, relator. Relación, Hasta Gracias. luego. Muy buen día.